Buenas gente, este vídeo es bastante interesante porque, para empezar, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aparece en pantalla que no sé quién es? Bueno, pues este hombre que veis aquí fue considerado el mejor trader por parte de Citibank en 2014, si no me falla la memoria. Y claro, la imagen resulta chocante, ¿vale? Porque mínimamente este hombre será rentable, por lo menos en esa fecha. ¿Cómo es posible que deje de operar Forex después de ser quien ha sido, sabiendo que el mercado mueve trillones y pudiendo ganar bastante dinero operando tal y como lo hacía? ¿Cómo es posible que deje de hacerlo? Posiblemente te sonará alguna idea como que el mercado esté manipulado, que se dio cuenta de cómo funciona, pero posiblemente la respuesta no vaya por ahí, así que quédate porque te va a sorprender. Ya que estaremos hablando del mundo institucional, de traders institucionales, es inevitable, estamos hablando de bancos importantes, es inevitable el hecho de mencionar lo fundamental porque veréis durante el vídeo que es clave. Por eso os hago esta pequeña recomendación de una función que es bastante buena porque me preguntáis bastante sobre el tema fundamental. Tenéis dos funciones. Por ejemplo, aquí entráis en noticias, le dais a columnas y le dais, por ejemplo, a por temas. Y tenéis pues una sección basada en noticias y categorizada por temas. Lo más importante sería, por ejemplo, las noticias vinculadas a los bancos centrales, Banco Central, y a lo económico, si es que operas índices, por ejemplo. Banco Central, si operas Forex, es primordial. Y podemos ver, por ejemplo, noticias que tienen que ver principalmente con los bancos centrales, el BCE, por ejemplo, o la FED, ¿vale? Podéis leer artículos, hace 5 horas se ha publicado y poder entender un poco qué es lo que está pasando. O también a nivel económico, a nivel un poco más global, pero también interesante por si surge algo muy relevante. Además de esta función también tenemos otra que es de 24 horas, 24/7. De hecho, para entender esta función yo tengo otra que es de pago y es, bueno, pues, similar, donde lo que se muestra son noticias de última hora. ¿Por qué es importante? Porque a veces no da tiempo a que se arme el artículo y es conveniente entender qué es lo que se ha mencionado o qué es lo que se ha hecho o qué ha pasado realmente en el mundo. A veces no hace falta leer el artículo para entender lo que ha pasado porque son cosas bastante graves y de un impacto inmediato. Lógicamente tienes que aprender a identificar qué noticia es relevante, qué noticia impacta más y cuál impacta menos. Dicho esto, seguimos. Okay, so one of the most common comments that we get on our videos is, why do you bother making all of these videos trying to save the economy? If you're such a good trader, why don't you just teach us all to trade and then we could all be millionaires? So I wanted to talk a little bit about trading, about my trading, about teaching friends to trade, and basically why I don't focus the channel on teaching. Claro, porque su canal ahora mismo no está enfocado en enseñar trading, sino va sobre otra cosa y la gente siempre en los comentarios, ¿por qué nos enseñas a hacer trading y ser millonarios como lo eres tú? ¿Y por qué nos enseñas sobre economía, donde nos enseñas sobre trading? Pero también vais a entender el por qué no está siendo así. I was a trader. Además, para poder entender la figura de este hombre, se hizo bastante famoso en Insider, que es un canal bastante grande, donde mostraba, salía en un vídeo, donde hablaba sin tapujos sobre la realidad de operar en un banco tan grande como Citibank y cómo los brokers, banqueros, repartían las comisiones, cómo gastaban el dinero, cómo se iban a gastarlo en Las Vegas, en fin, todo ese mundo de película que trae bastante curiosidad y él pues contaba sin tapujos todo lo que pasaba, qué consumían, qué hacían, cómo operaban, en qué se basaban y todo eso, y cómo ganaba dinero, cómo perdía dinero, no tanto de forma técnica, pero sí de forma general para que todo el mundo lo entienda. From 2008 until 2014, I was an interest rate trader for Citibank. 6 años, sí, 6 años operando en Citibank, desde la crisis de 2008 hasta el 2014. In 2011, I was Citibank's top trader. Vale, perdón, es el 2011, ¿vale? No es 2014, es 2011 cuando fue el mejor trader de Citibank. So I was a very effective trader. I made a lot of money for the bank. I made a lot of money for myself. In 2014, I retired from trading professionally, and I didn't actually do any trading for myself until the end of 2017, and that wasn't much, and I didn't really get back involved in trading until the beginning of COVID, so early 2020, about 2.5 years ago. And I think that should probably tell you something in itself. Claro, entender esto, ¿cómo es posible que alguien
que ha sido galardonado como mejor trader en 2011, en 2014 se va del banco, se retira profesionalmente, ¿vale? Y no opera o de forma profesional hasta el 2019, hasta el COVID 2019, que fue cuando volvió a retomar esa actividad. O sea, pensar cómo es posible que alguien en prácticamente 5 años deje de operar siendo mejor trader en 2011 por este banco. Even though I was a very successful professional trader, once I quit, I didn't really do much trading at all for more than 5 years, myself individually. And the main reason for that is that trading is really hard. Even if you're good at it, you only make money trading if you know things that other people don't know, if you have information other people don't know, or some analysis other people don't know. And you're essentially competing with other people who are working full-time. You know, when I was a full-time trader, I was up every day at 5 a.m. reading all the news. You know, I had thousands of emails every day, analysis, and I was reading all that analysis, talking to other traders, looking at the economy all the time to try and understand what was happening. And now, you know, in the last 8 years since I was a professional trader, you know, I do a lot of other things. I sit at home, I'm not watching the news all the time, I'm not watching the markets all the time, and if I'm going to make money trading, I have to be competing with somebody who is doing this full time every day. So I think, you know, you have to respect that if you think you can make money trading, you're saying you can compete with the best people who are working all the time. Vale, aquí explica un poco el por qué dejó de operar durante tanto tiempo. Al final, él, como trader, fue un trader institucional, operaba en instituciones grandes, Citibank es uno de ellos, uno de los grandes bancos del mundo. Entonces, él se acostumbró a esa clase de trading, un trading que está basado sobre todo en fundamentales, sobre todo en economía, sobre todo en saber qué es lo que está pasando a nivel mundial, intentar vincular, correlacionar los fenómenos de noticias, de economía, y con eso tratar de encontrar una ventaja estadística que podía aprovechar y hacer que el banco ganase dinero. Entonces se levantaba a las 5 y demás. Entonces, claro, él solamente entiende este tipo de trading, trading basado 100% en lógica económica, basado en economía, en fundamentales. Entonces, él no entiende que alguien vaya a operar 5 minutos en un gráfico. Es verdad que técnicos siempre van a usar, porque al final también lo llaman ellos, estrategia de entrada, análisis técnico lo llaman estrategia de entrada, porque hace falta que entres en puntos concretos, pero la parte macro es la que dicta un poco la dirección que va a tomar, las decisiones que van a tomar. Y claro, él se encontraba en una situación donde él solamente sabe operar de forma institucional, no sabe hacerlo de la forma retail, que es, bueno, lo que hace la mayoría, que es únicamente basándose en técnico, solamente en técnico. Él no sabe hacerlo de esa forma, él únicamente sabe hacerlo de la forma institucional, que requiere de bastante tiempo porque hay que estar constantemente atento a lo que está pasando a nivel macroeconómico. Y eso requiere horas de dedicación, ser muy profesional, estar atento a absolutamente todo y saber capitalizar las oportunidades que se le ofrecían. Y claro, como él necesitaba dedicar tanto tiempo y salió quemado, bueno, ya contó eso en la entrevista que tuvo en Insider, salió un poco quemado, entonces por eso mismo únicamente lo que hacía y lo que sigue haciendo es aprovechar grandes oportunidades. No siempre se van a dar, pero cuando se dan grandes ocasiones, él trata de capitalizarlas lo máximo que pueda. Encima, fijaos la humildad con la que habla, que demuestra claramente que estuvo ahí, que tuvo que limitar y reducir el ego a más no poder. Luego ves a gente que opera únicamente con análisis técnico o simplemente con rayitas, con un ego hasta aquí a más no poder. Y claro, lo dice claramente, él no se sentía capaz de competir con esas grandes ballenas porque cuentan con un equipo completo, estando totalmente, constantemente pendientes, y eso realmente quema porque, claro, una sesión está bien que tú operes fundamentalmente una sesión, ve lo que está pasando antes de que se inicie la sesión y durante, ¿vale? Pero 3 sesiones seguidas, aprovechando, y encima la exigencia que tenían, porque encima ellos lo que tenían que hacer era competir entre ellos y competir contra los bancos más grandes. O sea, tenían literalmente a JP Morgan frente de ellos y tenían que competir contra ese gran banco. Y encima competían entre ellos mismos porque salían luego las estadísticas de cada trader y todos los traders conocían quién era el top, quién era el segundo, quién era el tercero. Es una competencia salvaje entre ellos mismos y luego fuera. Porque recuerda, hace bastante poco, no hace mucho que lo cambiaron, y es que los traders que operaban, o banqueros como les suelen llamar, que operaban esta clase de bancos tan grandes,
ganaban principalmente por lo que ellos generaban, en un bastante por ciento. Es decir, tenían un sueldo que era un sueldo medio, ¿vale? Que está bastante bien, no está mal, pero las grandes ganancias venían de los resultados que ellos generaban. De hecho, él comentaba en la entrevista que ganaban en torno a un 7% de lo que generaban mensualmente, lo cual es una locura, es bastante dinero porque ten en cuenta que operan con muchísimo capital. Ahora ya lo han cambiado, las comisiones se han reducido bastante para limitar esa agresividad en cuanto a competición y para también igualar un poco, hacer una igualdad, aunque yo creo que eso es meritocracia, ¿vale? Si generas más, debes ganar más, pues bueno, ya sabéis cómo es la Unión Europea. Igualar un poco los rangos para que todo el mundo gane bien y no haya tanta diferencia en salarios, hagas lo que hagas. Bueno, lo han cambiado, bueno, por lo que ya he comentado. Pero fijaos cómo era, ¿no? Una competitividad dentro y fuera. Y también esto me recuerda un poco a antes, cuando yo veía el mercado, era mucho más agresivo que ahora. Antes la publicación de datos macroeconómicos se movían bastante. Y cuando ocurría algo como, no sé, un tsunami, algo geopolítico también, pues el mercado era salvaje porque estaban todos atentos, pendientes a que pasara cualquier desliz o, por ejemplo, un comentario de Powell, bueno, Powell antes no había, o comentario de cualquier miembro del Banco Central que tenga mucha autoridad. Realmente capitalizaban absolutamente todo porque era un mundo, un entorno muy competitivo. And I told my friends I was doing that, and they said, well, you know, what are you betting on? And my big bet was that the gold price would go up. So I told these guys, you know, I'm betting the gold price will go up. And the gold price did go up. The gold price went up massively, and I made quite a lot of money. But what is interesting is, so I'm thinking of two friends now, they'll probably watch this video and laugh, who I told them that I'm betting on the gold price, and they went out and they did the same thing. And what is really interesting is, what happened to both of these friends was quite similar, which was, I told them, okay, gold price is going to go up, this time I'm betting on the gold price, this is how you do it. They went off and they bet on the gold price. And then the gold price went up and up and up and up and up, and eventually, maybe about 6 months later, it had quite a sharp fall. But it's still massively higher than when I put it on. So, you know, you're up money, but you lost a bit of money. And both of my friends called me up separately, and they were like, oh my God, Gary, what do I do? And I was like, well, you know, you don't do anything. And we made a lot of money, and then we lost a bit of money, and overall we've still made a lot of money. And they were like, in both cases, they said, no, you don't understand. I'm out, like, I'm out, I've lost everything. And it was like, how have you managed to lose money when, like, the position is way above where I told you? It's super interesting, like, psychologically. Both people did pretty much the exact same thing. I told them the gold price is going to go up, and initially they didn't do anything. And they waited for the gold price to go up quite a lot, and then they were like, oh my God, Gary was right, let's buy gold. Then they went in and they bought a load of gold, and then the price went up a bit further, and then now they've made a lot of money. And in both cases they thought, oh my God, I'm a genius, I've got an amazing trade. And they started to put on loads and loads of trades which were nothing to do with anything that I told them, because they made a bit of money trading, and they started to develop this sort of false confidence in their ability as a trader. Even though they made money on exactly the trade that I advised them, they developed an overconfidence that meant they started to put a lot more trades on, put a lot more bets on, increase the size of their bets. And then when it came down a little bit, the other bets which they put on were basically to the same bet in other ways. Everything came down and they ran out of money. And that basically made me realize how dangerous it is to teach people how to trade, because trading is a crazy thing. And if you look at what these people did, it's quite mad what they did, right? Because they had a trading recommendation from me, a formerly very successful professional trader. What they should have done is just done the thing that I told them to do. But they didn't do that, right? First they didn't listen to the advice, they waited till it moved and then they got in. Then when it moved a bit further, they kind of thought it was because of their ability, and they developed a sort of false understanding, a false belief that they themselves are very good traders, when in reality they were just copying a tip that they got from me, and it was really just one trade, and they put a load of stuff on. Esto es otro motivo por el cual él no enseña a hacer trading, por lo que pasó con sus amigos, y bueno, lo dejó claro, que les comentó de que el precio posiblemente iba a subir desde este punto, dejaron hasta última hora para comprar, porque al principio no le creían, luego entraron en el FOMO, ¿no?, de miedo a perderse esta subida, y acabaron comprando en el pico, curiosamente, y encima con más posiciones, porque vieron que seguía subiendo, y luego cuando acabó bajando liquidaron a todos, cuando realmente, según lo que él comenta, en el punto en el que les mencionó de comprar,
aún quedaba bastante margen de beneficios, pero claro, ellos entraron cuando querían, cuando veían oportuno para ellos, ganaron esa falsa confianza de que esto podía subir y seguía subiendo. Pasó lo mismo con las criptos, de hecho, y por eso mismo cree que es peligroso enseñar a la gente a hacer trading, y lo veo totalmente descoherente. Además, esto es gracioso porque antes, hace como 4 años, él subía vídeos sobre fundamentales y la gente, pues ni puñetero caso, la gente no veía esos vídeos en absoluto, ¿vale? Porque en esa época la gente buscaba el indicador que te dice dónde comprar y dónde vender, y ahora se encuentra en otra etapa de su vida donde está más centrado en la parte de la desigualdad, una parte más social, más política, que llama más la atención, me gusta más a la gente, centrada pues en, por ejemplo, la desigualdad entre ricos y pobres, porque al final él viene de un barrio bastante humilde y vio esa desigualdad reflejada en bancos tan grandes como donde trabajó, Citibanks. Entonces como que ya se transitó hacia la parte más social, política, que llama más atención, gusta más a la gente, porque bueno, un poco conecta más con las emociones de la gente, mientras que la parte operativa solamente opera cuando ve ocasiones muy claras y si no simplemente no opera. Porque insisto, la forma en la que él opera y la forma en la que operan los grandes bancos es puramente fundamental, más el técnico, o sea, van de la mano, y la parte fundamental no es complicada, no es difícil, pero requiere de tiempo, un poco de investigación, no solamente trazar 2 líneas, sino que requiere de leer unos artículos, entender los datos, saber qué significan y saber hacia dónde puede ir el mercado, porque esto lo que se refleja al fin y al cabo en interés. Y esto para que entendáis la importancia de los fundamentales y por qué los grandes bancos operan sí o sí con los fundamentales, es porque al final es demasiado riesgo para ellos no operar con fundamentales, porque imagínate un ejemplo muy sencillo. Tienen una orden de ventas en el euro dólar, ¿vale? En un punto bastante concreto, una orden de ventas, ¿vale? Y claro, de repente sale Powell y comenta que la economía, que el empleo está bastante mal y que bajaremos los tipos lo que haga falta y lo que sea necesario con el fin de devolver el empleo a un estado óptimo. Es decir, lo que harán sería debilitar el dólar. En ese momento la libra se va a disparar hacia arriba, el euro se va a disparar hacia arriba, y estar ahí expuesto a ese riesgo con tantos millones es muchísimo peligro para ellos, muchas pérdidas para ellos. O por ejemplo, imagínate que estalla una guerra y tienes una compra en la libra dólar, que es un activo de riesgo, ¿vale? En la libra dólar o libra, lo que sea, ¿vale? Tienes una posición bastante grande de compras, un buy limit de un banco importante. E imagínate que estalla una guerra y un conflicto bastante grande, en ese momento los activos de riesgo van a caer. Y claro, posicionarte en ese punto no tiene ningún sentido porque solamente estás yendo en contra de un cuchillo que está cayendo bastante fuerte, porque la sensación no es de riesgo, no es de optar por los activos de riesgo. Entonces, no solamente les sirve para aprovechar, sino también para evitar riesgos.